En los casos que no sea necesario llevar a cabo dicha evaluación, el dictamen se emitirá con base en el informe técnico de susceptibilidad de afectación. Capítulo cuarto, de las finalidades y resultados de la consulta. Primer artículo. La consulta puede tener como resultado, fracción primera, alcanzar acuerdos justos que sustenten el consentimiento que, en su caso, otorguen los sujetos consultados. Dichos acuerdos podrán ser, inciso A, acuerdos que no modifiquen sustancialmente la medida consultada o acuerdos que impliquen la modificación sustancial de la medida consultada. Fracción segunda, no alcanzar acuerdos. En estos casos, y existen dos incisos, el primer inciso, A, cuando la medida produzca un impacto significativo en términos del artículo, el número, se deja abierto el número de esta ley, que es uno de los artículos que ya citamos. La autoridad responsable no podrá adoptar, salvo que se realicen modificaciones a la medida para que no genere dicho impacto. Y, inciso B, cuando la medida tenga un impacto no significativo, la autoridad responsable solo podrá continuar con la medida motivada en la promoción del interés público, con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, principios de necesidad y proporcionalidad, y que no exista conflictividad social, para lo cual deberá emitir una resolución cumpliendo el deber de adoptar decisiones razonadas en los términos establecidos en el artículo de la presente ley. En estos casos deberá realizarse ajustes a la medida o proyecto en cumplimiento del deber de acomodo, estableciendo las medidas de mitigación, compensación e indemnización según corresponda. Fracción tercera, en los casos que sea procedente la consulta sobre medidas legislativas y administrativas de carácter general, la consulta tendrá como resultado acuerdos relacionados con las propuestas y recomendaciones formuladas por el sujeto consultado, que se deberán analizar y en su caso incorporar a la medida consultada. Artículo siguiente. Los acuerdos resultantes del proceso de consulta serán de carácter obligatorio para todas las partes y terceros involucrados en la implementación de la medida consultada. Capítulo quinto, de la consulta sobre medidas legislativas. Primer artículo. La consulta sobre medidas legislativas podrá realizarse en cualquier etapa del proceso de creación normativa, desde la fase de elaboración de la iniciativa hasta antes de su dictaminación por la instancia legislativa que corresponda, y tendrá como objeto recabar las opiniones y propuestas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre dichas medidas. Cuando las personas titulares de los poderes ejecutivos presenten iniciativas cumpliendo con el deber de consulta en los términos establecidos en la presente ley, no será necesaria otra consulta en las fases subsecuentes, salvo que se modifique sustancialmente el contenido original de la iniciativa de tal manera que constituya una nueva medida. Cuando alguna de las cámaras del Congreso de la Unión o el Pleno de las legislaturas de las entidades federativas adviertan que el dictamen sometido a su conocimiento fue aprobado en comisiones sin que se haya realizado la consulta o se haya realizado sin cumplir con lo estipulado en esta ley, la instancia legislativa correspondiente llevará a cabo la consulta antes de aprobar la medida. Artículo siguiente. En las consultas sobre medidas legislativas se deberán cumplir con las características, principios y procedimientos establecidos en la presente ley con las siguientes especificidades. Fracción primera. En la etapa preparatoria podrán establecerse mecanismos de participación regional, tomando en cuenta la afinidad cultural como pueblos, así como las consideraciones que libremente expresen las comunidades que los integran. Segunda, las convocatorias se deberán dirigir a todos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que tengan relación o sean susceptibles de ser afectadas. Tercera, la materia de la consulta podrá ser la iniciativa o los contenidos temáticos y aspectos trascendentes que serán objeto de la medida legislativa. Cuarta, la autoridad tomará en consideración el resultado de los procesos de consulta bajo un enfoque de progresividad, no regresión, maximización de la autonomía y respeto pleno de los derechos sustantivos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Quinta, los resultados de los procesos de consulta constarán en actas
y se harán del colectivos, pudiendo llevarse a cabo asambleas comunitarias y regionales, reuniones de autoridades, mesas de trabajo, talleres, entre otros mecanismos. Séptima, los resultados de los procesos de consulta constarán en actas y en su caso en los mecanismos tradicionales de los pueblos y comunidades consultadas. Y octava, otras que por la naturaleza específica y concreta de las medidas se estimen pertinentes y necesarias. Artículo siguiente. Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas podrán elaborar sus propios planes de desarrollo comunitario, municipal o regional, los cuales deberán ser reconocidos como parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Capítulo séptimo. De las instancias y modalidades de la consulta. Primer artículo. Las instancias y modalidades de consulta podrán ser: fracción primera, asamblea general o instancia de toma de decisión comunitaria, institución de máxima autoridad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para la toma de decisiones en todos los asuntos que les atañen, misma que se integra por las personas que, conforme a sus sistemas normativos, la conformen. Fracción segunda, asamblea general municipal indígena o afromexicana, institución que reúne a las personas y autoridades representativas de las comunidades indígenas y afromexicanas que se ubican dentro de la demarcación de un municipio para la toma de decisiones relacionadas con los asuntos que les atañen. Cuando la comunidad indígena coincide con la demarcación municipal, se entenderá como Asamblea General Comunitaria. Fracción tercera, Asamblea Regional Indígena o Afromexicana, instancia de decisión regional de los pueblos indígenas y afromexicanos, integrada por sus autoridades e instituciones representativas comunitarias y municipales, que podrán reunirse para tomar acuerdos en los asuntos que les son comunes, fundamentalmente cuando la medida tenga un impacto regional. Fracción cuarta, Consejo e instancia consultiva indígena o afromexicana, órganos colegiados de ciudadanas y ciudadanos indígenas y afromexicanos reconocidos por su experiencia, conocimientos, legitimidad, prestigio social y servicios, los cuales aportan orientaciones, recomendaciones e ideas para la toma de decisiones en un proceso de consulta. Quinta, foro estatal o nacional, espacio de análisis y deliberación conformado por autoridades, representantes y ciudadanía pertenecientes a los pueblos, comunidades y municipios indígenas y afromexicanos, asentados en una entidad federativa o en todo el país, así como por expertos en la materia para la toma de decisiones relativas al tema consultado en el contexto estatal o nacional. Y sexta, otras instancias y modalidades que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en ejercicio de su libre determinación y autonomía, acuerden con las autoridades responsables que correspondan. Dichas modalidades deberán ser culturalmente pertinentes y adecuarse a la materia y amplitud de la medida consultada e impacto que genere. Capítulo octavo, de las medidas de mitigación, compensación e indemnización. Primer artículo. Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tendrán derecho a medidas eficaces para mitigar los impactos adversos ecológicos, económicos, sociales, culturales o espirituales por la ejecución de las medidas o proyectos de desarrollo que afecten sus derechos. Artículo siguiente. Con motivo de la implementación de la medida, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tendrán derecho a una compensación justa y equitativa o, en su caso, a la indemnización cuando así corresponda por los impactos que se cause. Artículo siguiente. Desde la etapa preparatoria del proceso de consulta, el interesado en la implementación de la medida a consultar deberá presentar un plan de acción de mitigación, compensación e indemnización por las afectaciones y daños que puedan generar tales medidas, así como de participación justa y equitativa en los beneficios de conformidad con el artículo de la presente ley. Dicho plan podrá ser complementado por las instancias del Estado especializadas competentes en la materia que corresponda. El estudio de evaluación de impacto social, cultural y de derechos indígenas deberá contemplar un apartado relativo a las medidas de mitigación, compensación e indemnización, así como de participación justa y equitativa en los beneficios. Artículo siguiente. En los casos en que se alcancen acuerdos o se obtenga el consentimiento respecto de la medida sometida a consulta, las partes deberán establecer las medidas eficaces para mitigar los impactos, la naturaleza o monto de la compensación o indemnización, así como la participación justa y equitativa en los beneficios.
Las mismas obligaciones tendrá la autoridad responsable cuando resuelva implementar la medida sin el acuerdo de los sujetos consultados, para lo cual en la propia resolución deberá establecer las medidas de mitigación, compensación e indemnización y, en su caso, reparación por los perjuicios causados, siguiendo los lineamientos de la presente ley. La autoridad responsable deberá otorgar los recursos y medios suficientes y necesarios para que los sujetos consultados puedan disponer de las capacidades y asesoría técnica independiente y especializada a fin de cumplir con los requerimientos técnicos del proceso de consulta. Artículo siguiente. Cuando el pueblo o comunidad indígena o afromexicana de que se trate advierta que no se han cumplido las medidas de mitigación acordadas o, en su caso, resueltas por la autoridad responsable, podrá solicitar a las instancias competentes la instalación de una mesa técnica de evaluación de los daños o perjuicios, así como de revisión de las medidas acordadas o determinadas, en la que se adoptarán los acuerdos que sean necesarios sobre cada uno de los aspectos a que se refiere el artículo de la presente ley. El pueblo o la comunidad indígena o afromexicana tendrá derecho a solicitar que los daños o perjuicios sean evaluados por instancias académicas y científicas independientes. En todo momento se privilegiará el pleno goce y ejercicio actual y futuro de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que, en los casos en que el daño o la afectación del derecho ya se hubiere consumado, la mesa técnica se abocará a realizar las acciones que sean necesarias para suspender la medida a efecto de que no se continúen los daños y el pueblo o la comunidad puedan regresar al goce de su derecho. Artículo siguiente. El Estado mexicano será responsable por los daños y perjuicios que se causen a los bienes o derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con motivo de la implementación de una medida o proyecto que sea promovida por un particular, y estará obligado a la mitigación, compensación e indemnización conforme a lo establecido en el presente capítulo. A su vez, tendrá las más amplias facultades para exigir a la promovente de la medida los recursos para el cumplimiento de esta obligación. Capítulo noveno, participación justa y equitativa en los beneficios. Primer artículo. Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tienen el derecho de acceder a un beneficio justo y equitativo cuando se trate de medidas administrativas y proyectos que generen lucro. Se ha acordado de buena fe y en igualdad de condiciones, considerando el impacto de las medidas y proyectos en su ámbito territorial. Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tendrán derecho a asociarse con la instancia promovente en condiciones de igualdad a fin de implementar la medida y el proyecto acordado. El acceso a los beneficios incluirá, pero no se limitará a los siguientes aspectos. Fracción primera, distribución de ingresos y regalías. Segunda, participación accionaria. Tercera, desarrollo de infraestructura y servicios comunitarios. Cuarto, pago directo a fondos de desarrollo comunitario. Y quinta, programas y planes de justicia y de desarrollo regional. Esta es la primera parte del libro que se les presenta. Muy bien, gracias, licenciado. Pues creo que recoge en gran medida lo que planteaba el doctor, y pues si les parece vamos a ir viendo al detalle los articulados. El primer capítulo consta de 3 artículos y pues si tiene alguien algún comentario, alguna sugerencia. El primero pues prácticamente define la consulta. Por un lado es un deber del Estado, así se dice, y correlativamente es un derecho de los pueblos que va a proceder cuando se pueda causar afectación o impactos significativos. Estos son los 2 parámetros que están recogidos en la Constitución a la hora de implementar medidas administrativas o legislativas. El segundo pone énfasis en que no sea un proceso meramente instrumental, sino que va a buscar proteger derechos sustantivos. Y el tercer artículo vuelve a hacer énfasis en esto de que no sea instrumental y sobre todo en que el derecho de consulta no sustituye el derecho sustantivo que busca proteger. Está a la consideración si alguien quiere hacer alguna observación, comentario, sugerencia sobre estos artículos.
Maestro Daniel, si nos ayudan con el micrófono. Primero porque así lo dice la reforma al 2 constitucional. El 2 constitucional establece claramente en el apartado A que se tiene el derecho de libre determinación y autonomía, entre otras cosas, para ser consultados, ¿no? Esa es una cuestión. En el mismo apartado A se establece que, por ejemplo, la única instancia facultada para impugnar un proceso de consulta, pues son las comunidades indígenas. Esto porque hay antecedentes en México, ¿no? Recordamos nosotros, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, que fue un producto creado desde las bases, desde las comunidades, construida como un mecanismo alternativo de educación muy importante, llegó porque un órgano del Estado, la CNDH en este caso, interpuso un recurso diciendo que no había sido, o sea, fue paradójico, no ha sido consultado. Es una creación de las comunidades, o sea, no fue una medida administrativa del Estado, no fue una imposición legislativa, era una creación de las comunidades, y la CNDH dice, pero es que no fue consultado a los propios promoventes, ¿desde dónde? Entonces, yo creo muy riesgoso el establecer primero este deber del Estado, porque no es el único caso. Yo pongo porque es el más reciente o el más visible, y por tanto fue anulada la creación de la UACO. En el caso de Oaxaca tuvo que pasar todo un proceso, y al final, que finalmente se hizo la consulta a los creadores, se les consultó que por qué habían creado lo que crearon, valga la expresión, ¿no? Entonces, y ya cuando volvió a la instancia legislativa, en el caso de Oaxaca, pues ya le bajaron algunos derechos que se habían establecido en el primer caso. Entonces, yo creo que por eso debe establecerse primero que es un derecho de los pueblos y comunidades indígenas el tema de la consulta, ¿no? Y lo digo, si revisamos el texto del 2 constitucional, lo establece claramente en el apartado B, que establece los deberes del Estado. Sí, dice, debe garantizar y debe coadyuvar, debe cooperar con los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, yo considero que eso es importante. Entonces, debe modificarse el inicio. No deja de ser deber del Estado, pero ante todo es un derecho, porque como está en el caso mexicano desde hace rato, ya vio algunas de las cifras respecto a los procesos de consulta realizados, pero eso deriva casi en un 90% de estos casos en litigios. O sea, se consulta hasta que no se llega a un litigio. Y entonces pues va a estar muy complicado, porque va a haber cuestiones de las comunidades que no tengan esta capacidad económica, esta fortaleza. Un litigio implica recursos de todo tipo, y no siempre se tienen estas cuestiones. Y luego, además, porque si ponemos como un deber del Estado, implícitamente vamos a estar reconociendo ¿dónde vamos a estar reconociendo quién tiene el deber de señalar cuáles son los impactos significativos? Y voy a un tema, por ejemplo, que tenga que ver con, no sé, con territorio, ¿no? Con territorio, se puede afectar un cerro que aparentemente no tenga ninguna importancia ecológica, y van a decir, no, pues al pueblo indígena no le representa nada, pero puede ser que ahí tenga un centro ceremonial, un lugar ceremonial que no tiene que tener una edificación. En muchos de nuestras comunidades indígenas, los centros ceremoniales, los puntos de ritualidad, no necesariamente tienen un monumento o tienen una edificación, pero son puntos que desde las comunidades se observan. Entonces, yo considero que sí debemos poner primero que es un derecho de las comunidades indígenas que debe ser garantizado, eso sí, salvaguardado, eso sí, y que el Estado tiene deber de esta salvaguarda y de esta garantía a ese derecho, ¿no? Yo creo que en este caso el orden de los factores sí define al producto. Eso es lo que yo digo. Gracias, Víctor. Rubén. Micrófono aquí de este lado, por favor. Rubén. Gracias. Sí, muy buenos días a todas y a todos. Igual felicitar por el trabajo, está muy completo. Yo creo que pues no va a haber necesidad de mucha cosa. Y poner a su consideración en el artículo 3º, bueno, que sería el tercero en este caso acá, donde dice que el cumplimiento del deber de consultar
Es un medio para garantizar los derechos sustantivos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y no podrá entenderse como un simple requisito formal para validar las medidas. No sé si valga la pena, y esa consideración de todos ustedes, ir adelantando el tema aquí del impacto significativo que fue muy bien explicado por Jim como el medio rector para determinar muchas cosas. No sé si valdría la pena ahí agregar un poco después de implementar, especialmente si las mismas pueden tener un impacto significativo sobre la supervivencia física o cultural de un pueblo, o sobre la supervivencia física o cultural del pueblo, comunidad indígena o afromexicana, pero eso pues a consideración. Gracias. Muy bien, licenciada Mayra. Gracias. Buen día a todas y todos. Mayra Olivo, abogada zapoteca de Juchitán, Oaxaca. Y bueno, pues en principio igual suscribir la felicitación al trabajo que se ha realizado, al esfuerzo. También comentar que tengo pues algunas preocupaciones sobre el texto. En general, voy a dar un comentario muy general. En general se observa pues que se ha tratado de alinear al convenio 169 de la OIT, pero ya tenemos desarrollo también en estándares internacionales y me preocupa sobre todo, y voy a hacer un primer comentario para no acaparar la palabra. El primer comentario es que se diluye en este primer artículo el tema del consentimiento. Claramente el estándar internacional menciona que en el caso de impactos significativos el consentimiento es obligatorio. Y por otro lado, suscribir ya las opiniones que me antecedieron en el sentido de que efectivamente debe quedar muy claro también que este es un derecho de los pueblos y que realmente pues conlleva este deber del Estado, pero sí que se fortalezca esta parte y que no se diluya el tema del consentimiento. Voy a hacer muchas otras observaciones de serias preocupaciones que tengo del texto, pero iniciaría con eso, como esta primera propuesta de fortalecer la entrada de este capítulo, y sería eso. Más adelante haré otras observaciones. Bueno, la primera, en el primer artículo coincido con invertir el tema de acuerdo a consentimiento como quedó en la Constitución, ¿no? La finalidad es llegar al consentimiento y luego el acuerdo, ¿no? Así quedó en la Constitución y yo creo que solamente hay que invertir la redacción tal como está en la Constitución, en el artículo primero. Otro tema en general, o sea, como comentario general, es si a mí la palabra derechos sustantivos me parece muy clara y muy buena, pero no sé si a la hora de que vayamos a la traducción a los pueblos sea una palabra que los pueblos la tengan. Derechos sustantivos, que se repite en casi todo el articulado, y si mejor podríamos hablar de los derechos de las comunidades y pueblos en vez de derechos sustantivos. Eso es una sugerencia que pienso que a la hora de la traducción pues va a ser algo que va a ser difícil, pero bueno, eso es como una sugerencia en general, porque sí me llamó la atención que en todos lados hablamos de derechos sustantivos y aunque es un concepto que los abogados entendemos muy bien, no sé si para los pueblos sea mejor hablar de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, o la abreviación que se hizo acá, que me parece correcta, que ya no se habla siempre de pueblos indígenas, comunidades indígenas y afromexicanas, porque se hace un párrafo cada vez, sino hablar en general de derechos de los pueblos y comunidades, sin hacer la diferenciación entre indígenas y afromexicanos, sino de manera conjunta, ¿no? En relación con, me parece muy innovador la división de los principios, porque yo eso no lo había visto en ningún lado, pero me parece una cosa muy innovadora. No sé si hay una jurisprudencia ahí, pero la división de los principios en principios de conducta y principios de resultados, eso me parece súper innovador y creo que
quien lo haya propuesto, mis respetos, porque creo que ahí vamos a hacer pues una innovación muy importante que no se había visto. CFE, CONAFOR, tener los recursos necesarios para realizar las consultas y que no se cargue todo el presupuesto al presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y en el caso, y bueno, sí hacer partícipes a los promoventes de los proyectos como una medida, ¿no? Y por último, en relación con la consulta de medidas legislativas, también me parece algo muy necesario. En el párrafo, bueno, en la fracción sexta, que se habla de que el proceso de consulta constituye una etapa del proceso legislativo, me parece correcto, pero bueno, ahí habría que ver cómo quedó la Constitución, si habría que modificar la Constitución en ese párrafo, ¿no? O sea, como hacer la reforma a esa parte de la Constitución del proceso legislativo, y eso implica también pues la modificación de algunas constituciones estatales, ¿no? Entonces, yo celebro la medida, pero sí creo que habría que cuidar cómo lo redactamos para que no vayamos en contra de la consulta, bueno, de cómo quedó en la Constitución. Perdón, dije el último, pero aquí ya me encontré otro, que es en la página 9 sobre la elaboración de los planes de desarrollo. No sé si ahí valga la pena hablar de los planes de justicia también, nombrarlos, ¿no? Como en el 9, la página 9, antes de instancias y modalidades de la consulta, dice: los pueblos indígenas podrán elaborar sus propios planes de desarrollo comunitario municipal, agregar los planes de justicia. Y bueno, también el tema de los tiempos, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias y bueno, celebro el esfuerzo. Creo que estamos siendo muy innovadores en muchos temas y me alegra. Gracias, Claudia. Miren, hay varias participaciones, pero quisiera yo recapitular y pedir a ver si nos vamos centrando en el capítulo, porque si vamos examinando todo, creo que nos vamos a perder saltando de un lugar a otro. Esa es la sugerencia. A ver, hasta ahora va 3, 4 propuestas. La primera es que se invierta la fórmula, primero derechos y luego obligaciones. Esas es las, digamos, 3, 4 intervenciones en esa dirección. Vamos a colocarlo ahí. Y creo que en el sistema mexicano esto tiene sentido, porque cuando hay obligación del Estado, al judicializarse se habla de omisión del Estado y no tendríamos una acción como pueblos. Si se contempla como derecho, está abierto el amparo. O sea, digamos, si en el corto plazo no generamos una vía para impugnar la omisión del Estado de consultar, no tendríamos una vía tan natural que si lo llamamos derecho. Claro, está dicho ahí, pero en segundo plano. Entonces, esa es la primera observación que hicieron. Hay otra sugerencia de Rubén, de que en el tercer artículo se le agregue o se ponga énfasis a cuando se trate de medidas que generen un impacto significativo. Eso sería poner énfasis. Entiendo yo que está bien construido, pero hay que poner énfasis que en particular cuando se trate de medidas que generen un impacto significativo. Hay otro planteamiento de invertir también, primero hablar del consentimiento y luego del acuerdo. Eso es lo que planteaba el maestro Daniel y también la licenciada Mayra Olivo, que sería la última parte del artículo primero. Y aquí aprovecho también para comentar que ahora en la sistemática estamos viendo que el consentimiento solamente se puede dar previo a acuerdos justos. O sea, tiene que haber acuerdos justos para que haya consentimiento. Si se da consentimiento sin acuerdos justos, no tendría sentido el consentimiento. Esa es una línea básica de planteamiento. Entonces sí es necesario distinguir, porque puede haber consultas que terminen en acuerdos y no hay consentimiento. Lo que no puede haber es consentimiento sin acuerdos justos. Esa es un poco la lógica, por la observación que hacía maestro. Ahí vamos a encontrar en todo el cuerpo del artículo que ahora no puede haber consentimiento solo, tiene que ser sustentado en acuerdos justos.
Este es uno de los puntos, y yo creo que con eso vamos saliendo del título primero, el tema de los tiempos. Y una aclaración ahí, Claudia, a ver si recogimos bien la idea. En la página 4, cuando dice que no será necesaria la consulta cuando la medida sea solicitada por los pueblos, no estamos aludiendo a la autoconsulta, sino en aquellos casos en donde el pueblo pide la medida. Por ejemplo, un pueblo pide que se meta luz a la comunidad, y para meter la luz pues hay que pedir permisos para tumbar bosque. Pues sería un absurdo ir a consultar al pueblo a ver si quiere la medida, si ellos mismos son los que están pidiendo. O lo que ocurrió en el caso del municipio de Morelos, que ellos piden ser municipio indígena y la Corte tira el decreto que ya los eleva a categoría de municipio indígena solo porque no hay consulta. Entonces parece ser que es un absurdo ir a consultar donde es el pueblo mismo el que está pidiendo. Y lo que estamos diciendo en este párrafo es que únicamente hay que asegurarnos que sea la autoridad legítima del pueblo el que lo pide, porque también no va a faltar alguien que llegue y sustituya la voluntad del pueblo y ya diga, pues ya no se consulte, ¿no? Y sea una medida grave. Y el segundo requisito es que esa solicitud realmente garantice el ejercicio de derechos sustantivos. Con esos dos requisitos creemos que ya no hay necesidad de consultar. Si no, pues volvemos a estas hipótesis de que toditito sería consultable, aun cuando lo pidan los pueblos. Ese es un poco el sentido de este párrafo. Entonces, ahora sí volvemos a las intervenciones, y si pueden ir centrándose en el capítulo primero para ver si ya lo damos por superado, los 3 artículos que contienen este capítulo. Compañero ahí al fondo, micrófono ahí por favor, levante la mano para que le lleven el micrófono. Buenas tardes. Miren, en mi caso quiero que se matice en el capítulo 8 de las medidas de mitigación, compensación e indemnización. Sí, a ver, si vamos compañeros, en el orden. Si vamos en la cuestión de orden, entonces me esperaría cuando toque esta parte. Eso. Sí. Sonido, por favor. Esto no va a avanzar. Ya se dio lectura a todo el documento para efectos de que todo lo conozcamos. Yo lo que sugeriría es que fuéramos por capítulo. De acuerdo. Sí, entonces para que entonces vayamos revisando el texto en los artículos específicos. Porque si no, gracias. Ahorita lo digo por los compañeros relatores, porque la verdad sí es mucha información y al rato no vamos a poder avanzar. Doctora Gema, y aquí en la mesa alguien había pedido la palabra, no sé si la senadora o alguien. Senadora, ¿verdad? ¿No? Ok. Doctora, adelante. Es otro capítulo. Sobre el capítulo primero, ¿alguien tiene algún comentario? Doctor Juan Carlos y luego Melquiades. Bueno, comentaba aquí, Juan Carlos de Ulim, comentaba con la maestra Alma Rosa de INALI que en lo que sería el artículo 2 de la primera hoja quedara lingüística y culturalmente adecuada, ahí casi al final del párrafo. Entonces agregar lingüística y culturalmente adecuada. ¿Sí? ¿Y es todo? Sí. Okay. Melquiades y luego Liceo. En el primer artículo, en la línea 4, donde dice causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno. Si estamos reconociendo que el sujeto del derecho es la comunidad, y yo sugiero que en vez de que diga vida, que diga comunidad. Sí, no es la vida, es la comunidad, porque el texto constitucional dice es la comunidad el sujeto de derecho. Y la expresión o entorno. Yo propongo que en vez de entorno que digamos territorio. ¿Por qué? Hay un estudio de un antropólogo alemán que justifica la creación de la presa Miguel Alemán y Cerro de Oro, allá en la región de los mazatecos.
Es decir, es que los mazatecos, su visión de tierra no está aquí, sino está allá en el cielo. Y con eso justificó que el Estado expropiara esas tierras. Y entonces, por eso yo sugiero que se ponga territorio, porque el concepto de territorio ya la tenemos muy bien claro, que es todo lo que tiene que ver lo simbólico, lo sagrado, ¿no? Las montañas. Bueno, hasta ahí dejo mi intervención. Sí. Hemos escuchado sus participaciones. Yo lo que sugeriría es que un criterio general que hemos tratado de seguir en esta mesa, no solo en estos artículos, sino en otros, es tratar de ceñirnos al lenguaje que ya trae el 2 constitucional, ¿verdad? Eso es lo que hemos seguido. En ese sentido, esta sugerencia que hace Daniel, yo creo que es procedente, ¿no? Porque en efecto el texto constitucional habla primero, dice, con la finalidad de obtener su consentimiento o en su caso, llegar a un acuerdo sobre tales medidas. Entonces yo, Cristian, sugeriría que en esta parte retomáramos el texto de la Constitución, en la parte final que dice con la finalidad de obtener su consentimiento o, coma, en su caso, coma, llegar a un acuerdo sobre tales medidas. Es un poco el texto que está, si ustedes notan, en el artículo 2 de la Constitución mexicana. Y luego este planteamiento que hace Melquiades, que hace Víctor Leonel, de poner primero el derecho y después el deber. A ver, Cristian, si pudiéramos, copia eso mismo, o más bien, abre un párrafo acá abajo. A ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio, a ver si puede quedar. Diría lo siguiente, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tienen el derecho de ser consultadas sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar, cuando éstas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen el deber de consultar, y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen el deber de consultar a dichos pueblos, y ya vendría la parte final, con la finalidad de obtener su consentimiento o en su caso llegar a un acuerdo sobre tales medidas. Esa es una posibilidad, Víctor, Jim, no sé cómo la verían. O sea, se enfatiza en ambos, o sea, esta idea del derecho y el deber. Bien.
Bien, doctor, luego abogado. Sí, bueno, como introducción general, congratularnos por el excelente texto. Siguiente artículo. Se deberá obtener el consentimiento del sujeto consultado basado en acuerdos justos cuando la medida le pueda generar impactos significativos en su vida o entorno. Se entenderá por impacto significativo cuando la medida pueda interferir, modificar o limitar directamente el ejercicio, protección o goce de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de tal forma que altere sustancialmente su vida, derecho a decidir su desarrollo, tierras, territorios y recursos naturales, formas de organización o patrimonio cultural, o que genere un cambio irreversible en el ejercicio de sus derechos, de manera permanente y que afecte a las futuras generaciones. De manera enunciativa y no limitativa, se requerirá consentimiento en los siguientes casos. Fracción primera. Cualquier proyecto o programa que impacte a sus tierras, territorios o recursos naturales, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos, eólicos, genéticos o de otro tipo. Fracción segunda. Cuando la medida implique la pérdida de sus tierras y territorios, así como su traslado, reubicación o desalojo fuera de ellas. Tercera, la posible privación o afectación de cualquier tipo de bien cultural, intelectual, religioso y espiritual necesario para su subsistencia física y cultural. Cuarta, cualquier tipo de confiscación, toma, ocupación, utilización o daño efectuado en tierras y territorios que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma dichos pueblos y comunidades. Y quinta, el almacenamiento, confinamiento o eliminación de materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos y comunidades. Artículo siguiente. Para que exista consentimiento, se requerirá la decisión del pueblo, comunidad o comunidades consultadas en la que conste en forma clara y expresa su voluntad, misma que se deberá adoptar a través de su Asamblea General o instancia de máxima autoridad para la toma de acuerdos, cumpliendo con las formalidades establecidas en sus sistemas normativos. En caso contrario, la decisión será nula. Artículo siguiente. Los acuerdos justos en que se basa el consentimiento deben incluir medidas de mitigación, compensación e indemnización. En su caso, participación justa y equitativa en los beneficios conforme a los artículos de esta ley. Ahí hay un espacio porque obviamente se va a señalar el número correspondiente en el momento en el que se determine. Artículo siguiente. La medida administrativa o legislativa no debe llevarse a cabo cuando de los estudios que se realicen o como resultado de la consulta se desprenda que ponen en peligro la existencia, supervivencia e integridad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Se actualiza dicho peligro en los siguientes casos. Fracción primera, la pérdida irreparable de recursos necesarios para la supervivencia física y cultural. Segunda, la destrucción y contaminación grave de sus recursos y medio ambiente. Tercera, la destrucción o menoscabo de sus formas de gobierno y organización social. Cuarta, los impactos negativos graves en sus aspectos sanitarios y nutricionales. Y quinta, otros aspectos que pongan en peligro su existencia e integridad colectiva. Artículo siguiente. En cualquiera de los casos establecidos en los artículos anteriores, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas elaborará un informe técnico de susceptibilidad de afectación para identificar de manera preliminar el grado de afectación o impacto significativo que pueda generar la medida que se pretenda implementar. Para tal efecto podrá solicitar información u opinión a todas las autoridades que correspondan conforme al ámbito de su competencia. Artículo siguiente. En caso de que el informe técnico de susceptibilidad de afectación determine que la medida tiene el potencial de causar impactos significativos a los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la autoridad responsable, dirigirán la elaboración de una evaluación de impacto social, cultural y de derechos indígenas a cargo de instituciones públicas o privadas. Los costos de los estudios serán financiados por el promovente del proyecto o la autoridad responsable de la medida.
Último artículo de este capítulo. Con base en los resultados de la evaluación de impacto social, cultural y de derechos indígenas, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas emitirá el dictamen de procedencia o improcedencia de la consulta. Conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas consultadas. Asimismo, se hará mención en el dictamen correspondiente que se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Unión o de las legislaturas de las entidades federativas. Sexta, el proceso de consulta constituye una etapa del proceso legislativo. Y séptima, otras que, por la naturaleza general e impersonal de las medidas, se estimen necesarias y pertinentes y necesarias. Capítulo sexto, de la consulta sobre medidas administrativas. Primer artículo. Las consultas sobre medidas administrativas se realizarán tomando en consideración su especificidad cultural y los mecanismos de toma de decisión de conformidad con los sistemas normativos del pueblo o comunidades que puedan ser afectadas. Cuando la medida pueda afectar a dos o más comunidades, se podrán buscar mecanismos que permitan el análisis, diálogo y toma de acuerdos en forma conjunta. Cuando, para la implementación de un programa o proyecto, sean necesarias varias medidas administrativas, se deberá realizar un proceso de consulta integral con la coordinación de todas las autoridades responsables que, por razón de su competencia, tengan que intervenir. Siguiente artículo. En las consultas sobre medidas administrativas se deberá cumplir con las características, principios y procedimientos establecidos en la presente ley con las siguientes especificidades. Fracción primera. Por tratarse de medidas específicas dirigidas a pueblos y comunidades concretas y en territorios determinados, los procesos se definirán con la participación de los pueblos y comunidades de que se trate. Segunda, el diseño del proceso y protocolo de la consulta tomará en cuenta la especificidad cultural del pueblo, comunidad o comunidades a consultar y la naturaleza de la medida y sus posibles impactos, debiendo ser aprobadas por sus asambleas generales comunitarias o instancias de toma de decisión de conformidad con sus sistemas normativos. Tercera, la información relativa a la naturaleza del proyecto y sus implicaciones se deberá entregar de manera oportuna, necesaria, suficiente, culturalmente accesible y cuando corresponda en lengua indígena, que les permita comprender sus implicaciones para tomar una decisión fundada. Cuarta, las convocatorias a las asambleas del proceso consultivo se dirigirán a los pueblos y las comunidades consultadas y su difusión se hará por los conductos que tradicionalmente ocupan. Quinta, en la realización y desarrollo de las asambleas, así como en la toma de decisiones, se respetarán plenamente los mecanismos tradicionales de conformidad con sus sistemas normativos. Sexta, los resultados del proceso de consulta constarán en actas y en los mecanismos tradicionales del pueblo o la comunidad consultada. Y séptima, otras que por la naturaleza específica y concreta de las medidas se estimen pertinentes y necesarias. Artículo siguiente. Antes de la adopción del Plan Nacional y los planes estatales y municipales de desarrollo, la Cámara de Diputados, las legislaturas locales, los ayuntamientos y en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán garantizar que en dichos instrumentos estén incorporadas las recomendaciones y propuestas obtenidas en las consultas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Artículo siguiente. En estas consultas se deberá cumplir con las características, principios y procedimientos establecidos en la presente ley con las siguientes especificidades. Fracción primera. Por tratarse de medidas específicas dirigidas a pueblos y comunidades concretas y en territorios determinados, los procesos se definirán con la participación efectiva de los pueblos y comunidades de que se trate. Segunda, el diseño y en su caso los protocolos de la consulta deberán considerar las especificidades culturales y los sistemas normativos de los pueblos y comunidades a consultar. Tercera, las directrices, ejes y contenidos temáticos a consultar podrán desglosarse en temas específicos relacionados con las realidades, reivindicaciones y aspiraciones de vida de los pueblos y comunidades correspondientes. Cuarta, la información relativa a la naturaleza del proyecto y sus implicaciones se deberá entregar de manera oportuna, necesaria, suficiente, culturalmente accesible y cuando corresponda en lengua indígena, que les permita comprender sus implicaciones para tomar una decisión fundada. Quinta, las convocatorias a los procesos consultivos se dirigirán a los pueblos y comunidades consultadas a través de sus autoridades e instituciones representativas y su difusión se realizará de manera amplia por los conductos tradicionales que ocupan, así como por los medios oficiales de comunicación y difusión que correspondan.
Sexta, en la realización y desarrollo de los procesos de consulta se respetarán plenamente los mecanismos tradicionales y en su caso regionales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de conformidad con su sistema normativo. Micrófono, luego Melquiades, después Víctor. Maestro Daniel, ayúdenos con el micrófono, por favor. Así, de este lado también Rubén. Muy buenos días a todos y todas. Nuevamente, con la oportunidad de estar aquí con ustedes, Daniel Pérez Montes, asesor legislativo, representante de la diputada Gloria Sánchez López. Solamente al final del primer artículo, la última línea del primer artículo, la finalidad, me parece que la finalidad principal de nuestra ley y la finalidad principal de este derecho es el consentimiento. Y en segundo término, en caso de que no haya un consentimiento liso y llano, en caso que haya necesidad de hacer medidas o tomar medidas razonadas o ajustes necesarios, llegar a un acuerdo. Me parece que en ese caso debería decir la final de obtener el consentimiento o en su caso llegar a un acuerdo. Muchas gracias. Melquiades. Ahí enseguida. Tenano gatsi hushi kwasite tsubahuki ni ya vine. Shimahimita siña kwatsi. Buen día, compañeras y compañeros. Mi nombre es Melquiades Rosas, del pueblo Nashinanda, Mazateco. Estamos ubicados allá al noroeste de la capital del estado, de la capital de Oaxaca. Pues es un gusto poder estar en esta casa, que hace años no, y se podía entrar. Y muchas gracias, licenciado Delfo, y gracias a los que hicieron posible, o a las personas que hicieron posible poder estar en este lugar, y espero que en lo sucesivo se pueda seguir dando. Con respecto a esta parte la primera parte de la cuestión de la consulta, quiero hacer referencia que en la reforma constitucional, donde se reconocen los derechos de los pueblos, en el apartado A, que dice que se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y en este apartado A y en el numeral romano 13 establece que es un derecho que tienen las comunidades y los pueblos indígenas, es un derecho. Entonces, propongo y solicito de manera muy respetuosa que, ya hablando de este documento que tenemos en mano, que ¿cómo podríamos decir? Como no tiene numeral estos artículos, podríamos decir tercer artículo, incumplimiento del deber de consultar es una medida para garantizar los derechos sustantivos de los pueblos. Que esto sea lo primero que se establezca. Es decir, el Estado mexicano debe, primero reconocerse, ella debe reconocer que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho. Y después decir cuál es su deber, ¿sí? Siguiendo lo que establece el artículo 2 constitucional. Entonces, primero el Estado debe de reconocer que la comunidad tiene ese derecho y posteriormente lo que venga, todo el deber, ¿sí? Esa es mi propuesta. Gracias. Gracias, Melquiades. Ahí, Víctor Leonel. Aquí, mira. Buen día a todas y a todas. Primero que nada, pues aplaudir todo este esfuerzo que hicieron. Es un trabajal que se ve que está metido en estas páginas, ¿no? Entonces yo creo que hay un reconocimiento a este equipo técnico que se lo está trabajando. Bueno, mi intervención, mi comentario va en el sentido de lo que también comenté ya en una sesión anterior respecto al orden en que está redactado el artículo.
¿no? En la sesión pasada también comentaba yo respecto a algunos temas en donde parecía que garantizábamos primero la intervención del Estado y después asumíamos el derecho de los pueblos o de las comunidades indígenas, ¿no? Yo creo que si bien, y más escuchando aún la exposición de James Anaya, pues me queda todavía más claro que debemos establecer primero que la consulta es un derecho de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Lo digo primero. Y bueno, en relación con los principios de conducta, quizás poner algo ahí sobre la participación de las mujeres, ¿no? Que ya está en los principios generales, pero que sería importante relevar la participación de mujeres, bueno, el principio de género intergeneracional que está en los principios generales, pero que aquí podríamos volverlos a retomar, sobre todo por la participación, la importancia de la participación de las mujeres en las consultas. En el artículo que habla sobre las características, un tema que es recurrente, que habría que ponerlo de manera, bueno, nombrarlo, perdón, en relación con el concepto culturalmente adecuado y apropiado a las circunstancias, es el tema de los tiempos, ¿no? De los tiempos, ¿no? O sea, ponerlo específicamente, ¿no? Sí sabemos que es a través de sus procedimientos apropiado, pero digamos que hay que respetar los tiempos que los pueblos tienen para la toma de decisiones. Entonces, sí ponerlo, o sea, como enfatizarlo, porque creo que muchas veces esa es una de las cosas que no se quiere respetar, ¿no? Que es como, pues ya decidan rápido, ¿no? Los vamos a consultar, pero háganlo. Y entonces que se respeten los tiempos. Y en la página 4, como no tiene artículo, pero es el de la procedencia de la consulta y el consentimiento, en la página 4, el segundo párrafo, donde dice: no será necesaria la consulta cuando la medida sea solicitada por los pueblos a través de sus autoridades e instituciones representativas de conformidad con sus sistemas normativos y garantice el ejercicio efectivo de derechos sustantivos. Aquí me imagino, bueno, estamos hablando de las llamadas autoconsultas, ¿no? Que han estado muy en boga de algunos pueblos, en donde, bueno, yo he sido muy crítica del concepto de autoconsulta, porque en realidad la consulta es una obligación, un deber del Estado, lo ha dicho Jim muy claramente en su participación, y cuando hablamos de autoconsulta, en realidad estamos hablando del ejercicio de la libre determinación, ¿no? Y entonces no es una autoconsulta, sino tú estás ejerciendo tu libre determinación y tomas decisiones en donde no te tienes que autoconsultar, estás haciendo tu ejercicio de libre determinación. Entonces yo este párrafo quizás lo redactaría más en ese sentido, ¿no? Que cuando los pueblos en el ejercicio de su libre determinación tomen decisiones y adopten medidas que les van a beneficiar, no será necesaria la consulta, ¿no? Eso sería mi sugerencia, y ponerle límites, ¿no? Porque también, si en el ejercicio de la libre determinación un pueblo decide que va a poner 8 mineras en su comunidad, eso también tendría un aspecto de destrucción, ¿no? Entonces habría que ponerle un límite constitucional que tiene que ver con estas evaluaciones de impacto ambiental, social y cultural, que yo creo que cuando haya la posibilidad de un impacto significativo, pues tendrá, bueno, habría que decidir si pensamos en algún límite para este ejercicio, ¿no? Es como una preocupación. Y en el artículo, bueno, en el quinto, en la página 5, sería donde habla del informe técnico de susceptibilidad de afectación. Este informe técnico me parece también algo pues muy innovador, ¿no? Y que creo que va a servir mucho para la determinación de que se determine cuándo una medida puede ser susceptible de afectación. Me parece muy bien. Ahí se habla de los costos, ¿no? Los costos de los estudios serán financiados por el promovente del proyecto o la autoridad responsable. Yo estoy de acuerdo, quizás pensar si estos costos también se trasladarían al proceso de consulta o serían únicamente para la elaboración de los informes técnicos, ¿no? Ahí tenemos un poco pues esa discusión de quién paga las consultas, ¿no? Es una discusión que hay que darla, pero
porque algunas empresas han dicho nosotros, levantan la mano y dicen nosotros hacemos las consultas con todas las ganas, ¿no? Y por otro lado el Estado tampoco tiene la capacidad, por lo menos el Estado mexicano, de hacer todas las consultas. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre que no sean el INPI o la autoridad quien realice, pero yo creo que las autoridades, cuando se trata de autoridades responsables o las autoridades de la materia, tendrían que tener financiación para poder realizar las consultas. No solamente el INPI, ¿no? Sino, por ejemplo, en el caso de Conagua. Esto que estamos discutiendo es un avance sustancial. Quiero también aprovechar para disculparme por haber llegado tarde, pero tiene una justificación. Estábamos reunidos con los diputados de la Ciudad de México y el tema central fue la explicación de lo que estamos haciendo aquí en esta mesa, porque quieren prepararse para abordarlo de inmediato una vez que lo apruebe el Congreso Federal. Más vale adelantarse a los procesos, estar siempre al día.